Isabel Celaá se ha referido a la ronda de contactos mantenidos desde el lunes por el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, con los líderes de PP y Ciudadanos, los presidentes autonómicos, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y los agentes sociales. La portavoz ha asegurado que Sánchez ha propuesto a todos sus interlocutores un escenario de diálogo y de distensión para construir una nueva etapa de negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, con el fin de tener un gobierno cuanto antes. Celaá ha asegurado que el Ejecutivo en funciones no renuncia a conseguir la investidura de Sánchez para final de año y quiere evitar la convocatoria de unas terceras elecciones generales. Asimismo, preguntada por las posibles repercusiones en las negociaciones para la investidura de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, TJUE, sobre la inmunidad del político de Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, Oriol Junqueras, Isabel Celaá ha señalado que política y justicia van por caminos separados, han de pertenecer a líneas separadas y han de sustanciar sus problemas por fórmulas diferentes. La portavoz ha reivindicado la separación de poderes y la independencia judicial, ha criticado que se pretendan canalizar problemas políticos a través de la justicia, y al revés, y ha defendido que el Gobierno seguirá en la conversación política dentro de la ley. Sabíamos que esta era una semana importante, y en efecto lo está siendo, tanto en el ámbito político como en el judicial y social. Los acontecimientos de estos días merecen la reflexión del Gobierno. El diálogo con los partidos y los agentes sociales, las decisiones de los tribunales, incluso un clásico de alto voltaje en el Camp Nou. En el terreno político, lo primero que hemos de destacar es la importancia que ha tenido la ronda de contactos y las llamadas que ha venido realizando el presidente y candidato Pedro Sánchez estos días. Primero, el lunes, su encuentro con Pablo Casado e Inés Arrimadas en Moncloa. Más tarde, el martes, con todos los presidentes y presidentas, contactos telefónicos con los presidentes y presidentas de las comunidades y ciudades autónomas, más el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y, finalmente, el miércoles, con las conversaciones mantenidas con los agentes sociales, líderes sindicales y empresariales. A todos ellos, Pedro Sánchez les transmitió la misma urgencia. España necesita un gobierno cuanto antes. Y de manera directa se lo planteó a los máximos responsables de PP y Ciudadanos. Si tanto efectivamente se preocupan por un país que no dependa de fuerzas independentistas, lo tendrían muy fácil. Bastaría con una abstención. Bastaría con su abstención. Ya es hora de que, en fin, de que ya estamos en un tiempo crucial y es hora de que efectivamente quienes han perdido las elecciones y ven que no hay ninguna otra alternativa de gobierno reconozcan los resultados no ya de unas elecciones generales, sino de 2 elecciones generales mantenidas en el mismo año y de otras 3 elecciones autonómicas, municipales y europeas, en las que siempre ha habido un ganador inequívoco, que ha sido el Partido Socialista Obrero Español y su líder, Pedro Sánchez. Pero aún estamos así. En fin, deberían empezar a asumir que se ha ganado estas elecciones y deberían empezar a asumir que efectivamente lo que el Partido Socialista hizo en el año 2016 con el Partido Popular debiera ser un ejemplo a seguir. Porque efectivamente la preferencia por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez la respaldan 7 millones de votantes que han dicho reiteradamente que quieren ese gobierno socialista. Y son precisamente esos 7 millones de votos los que han dado la llave de gobierno al propio partido y al propio Pedro Sánchez. Queremos, efectivamente, y volvemos a reiterar que las derechas, que el Partido Popular y Ciudadanos no debieran seguir deseando que España estuviera petrificada, bloqueada, en fin, cubierta o convertida en una estatua de sal. Frente a ello, el presidente y candidato a la investidura ha propuesto a todos sus interlocutores un escenario de diálogo territorial, de diálogo social, de diálogo de distensión de los problemas que en este momento tiene que enfrentar España. La conferencia anual de presidentes, reuniones bilaterales con cada uno de ellos, intercambio constante con cada una de las formaciones políticas para salir de esta situación, porque lo propio de la política es el diálogo.
Nosotros no queremos unas terceras elecciones, pero cada vez parece más claro que los partidos de derechas sí quieren unas terceras elecciones. Pero no vamos a cejar en nuestro empeño para impedirlas, porque no hay mejor empeño ni más legítimo en términos políticos que poner a funcionar un gobierno y presentar un proyecto de presupuestos para enfrentar esos problemas que tiene España en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de empleo, en materia de transportes e infraestructuras. Es verdad, encontramos dificultades en el camino. Es evidente que en cualquier camino surgen dificultades. Las más graves las encontramos en el bloqueo, efectivamente. Ese bloqueo persiste. Ese bloqueo por parte de las derechas persiste. Y ya dijimos que hemos de reconocer todos la necesidad de construir una nueva etapa de diálogo, de negociación y de acuerdo entre todos los actores políticos, porque esa es precisamente la naturaleza de la política. También encontramos algunos otros obstáculos por parte de aquellos que pretenden canalizar problemas políticos a través de la justicia o al revés. La sentencia dictada ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha de ser analizada en el ámbito de la justicia. Forma parte de la conversación entre tribunales. Nadie ha de pasar por alto que este es un Estado democrático, social y democrático de derecho, que se sustenta precisamente sobre la separación de poderes. Y la política y la justicia van por caminos separados, han de ir por caminos separados, han de pertenecer a líneas separadas y han de sustanciar sus problemas por fórmulas diferentes. Precisamente lo que estamos tratando ahora se corresponde con el resultado de un tratamiento inadecuado de los problemas políticos a través de los ámbitos judiciales. La separación de poderes es clave para mantener precisamente la democracia, la calidad de la democracia española. Es clave para mantener el edificio para la convivencia. Así que mantenemos nuestra propuesta de diálogo dentro de la ley, porque el diálogo es garante de esa convivencia y es precisamente lo que convierte a la ley en un instrumento al servicio de las personas y no un monumento hueco. Por cierto, celebramos también que entre el partido del Barça y el Real Madrid fuera un evento deportivo que pudo ser disfrutado por toda la afición. Entrando ya en los contenidos del Consejo de Ministros, empezamos por un acuerdo por el que se autoriza al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial la convocatoria correspondiente a 2019 de ayudas para iniciativas estratégicas empresariales. Se trata de una convocatoria aprobando un acuerdo autorizado por el CEDETI, que ya saben ustedes que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. Se convoca, como digo, unas ayudas por importe de 70 millones de euros que van destinadas a lo que es innovación realizado por las distintas empresas. Son iniciativas estratégicas de investigación y desarrollo que se relacionan con las universidades, que se relacionan con los centros tecnológicos y los distintos organismos de investigación. Es interesante porque se alinean esas ayudas y esa investigación precisamente con objetivos que tiene el Gobierno, como pueda ser la mitigación de las emisiones de carbono y otras. También el Consejo de Ministros ha adoptado el Real Decreto que desarrolla el régimen jurídico de las entidades de pago y de los servicios de pago, a propuesta del Ministerio de Economía. En los próximos días se aprobará la orden ministerial y con ello se dará por completada la transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Pago. Como ustedes saben, hay distintas fórmulas de pago que hoy están funcionando por el teléfono, por códigos QR, por distintas tarjetas. Bueno, se trata de, obviamente, tener servicios que sirvan para la autenticación de esas fórmulas de pago y que las entidades bancarias reconozcan
y haya una circulación más garantizada y más segura. También se ha aprobado el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados, que viene del 2019, pero es para ejecutar en 2020. España, conforme a sus compromisos en el ámbito europeo, reasentará, es decir, son personas que ya tienen reconocida la naturaleza de personas refugiadas, pero que efectivamente se dirigen a distintos países europeos, y España cumple con su obligación de acoger a 1.200 personas, aportando 1.200 plazas para reasentar como refugiados en el próximo año 2020. Así se contribuye efectivamente a aliviar la crisis humanitaria del Mediterráneo Oriental, habida cuenta de que estas personas refugiadas se concentran en distintos campos de refugiados. España para 2020 asume esas 1.200 personas para que puedan estar en nuestro territorio con esa condición de refugiados. Además, hay un Real Decreto, se ha aprobado un Real Decreto que modifica las directrices básicas de planificación de protección civil ante emergencias. Es un Real Decreto a propuesta tanto del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como del Ministerio de Interior. Se trata de que ante una emergencia una persona que está aquejada de algún tipo de discapacidad, que pueda ser auditiva, visual, pueda ser atendida en igualdad de condiciones que otra persona que no está aquejada de esa discapacidad. Efectivamente, esto es un cumplimiento de la legislación vigente, pero que no se había desarrollado hasta la fecha. Y porta que efectivamente esas personas que son incluso más vulnerables puedan tener medios para poder ser atendidas conforme a la discapacidad que les aqueja. También ha habido un acuerdo, hemos acordado conceder una subvención a la Comunidad de Canarias para financiar plantas potabilizadoras de agua por un importe de 8,5 millones de euros. Ustedes son conscientes de que en Canarias hay muy poca lluvia y que efectivamente hay que impulsar la eficacia y la eficiencia en el funcionamiento de las plantas potabilizadoras, no solo para reducir el precio del agua, sino también para garantizar la calidad de la misma. Además, hay una licitación de contratos de la red de carreteras del Estado por casi 380 millones de euros que afectan a la A68 en Zaragoza, entre el Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, para mejorar la seguridad de este tramo, duplicar 18 kilómetros de esa calzada, con un valor estimado de 65,8 millones de euros. Y también otras en el túnel de San Juan en Alicante y para Castellón. Además, en esta consignación se incluyen servicios de conservación y explotación de otras carreteras del Estado, fundamentalmente 4 contratos para Andalucía por valor estimado de 97,69 millones, Murcia por 18, Castilla-La Mancha por 16, Soria y Palencia por 36 y Madrid, Lleida, Asturias y Cáceres. Además, hay un informe sobre el seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual. El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado el 4º informe sobre el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual, y contiene este informe los datos del último año de ejecución del Plan 2018. Los datos son graves. Se han detectado signos de trata o de explotación sexual en 13.317 mujeres que han recibido asistencia por parte de organizaciones y entidades. En 2018 se llevaron a cabo 2.036 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de prostitución, detectando un total de 9.315 personas en situación de riesgo
Y según datos de Fiscalía General del Estado, en 2018 se investigaron 91 casos de trata con fines de explotación sexual. Es claro que es necesario seguir sensibilizando socialmente a este respecto en relación a este problema y necesitamos aumentar el conocimiento en relación a él por parte de la sociedad española. Además, el Estado ha prestado garantía de Estado para la exposición Rembrandt y el retrato en Ámsterdam en el Museo Internacional Thyssen-Bornemisza. Esto, como ustedes saben, no supone un coste inmediato para la Administración y sí interesa mucho, efectivamente, para garantizar, salvaguardar, respaldar la cultura, que se preste una garantía de Estado, porque si no sería muy difícil que esto lo costeara alguna entidad privada. Habrá 63 obras en el Museo Thyssen-Bornemisza del 18 de febrero al 24 de mayo de 2020 por un valor estimado a 437 millones de euros. De ahí la importancia del seguro que las respalde. Además, el Gobierno ha acordado otorgar a 24 personalidades de la cultura la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2019. Se premia, obviamente, la creación artística. Entre ellos está Rosy de Palma, Julieta Serrano, el fotógrafo Chema Madoz, María Vargas, Josep Pons, Patti Smith, incluso el cocinero Martín Berasategui. Ustedes tienen reseña si la necesitan. Y ya ahora nos ponemos a sus consideraciones. Gracias. Portavoz, yo quería preguntarle, dijo el Gobierno durante la campaña electoral que se comprometía a traer Puigdemont para que respondiera ante la justicia española. Quiero preguntarle, sabemos que se acaba de acreditar de forma provisional ya en el Parlamento Europeo, si ahora esto es más difícil o todavía mantienen ese compromiso de traer a Puigdemont ante la justicia española. Y quería preguntarle también, dice Esquerra que las negociaciones han quedado congeladas tras la decisión del TJUE de ayer. Quiero preguntarle si esto supone un momento crítico de las negociaciones, si esto preocupa al Gobierno, hasta dónde preocupa y si mantienen las expectativas de una investidura en breve o ven que ahora ya es mucho más complicado. Gracias. Bueno, evidentemente, cuando yo estaba hablando de dificultades, todas las comunicaciones, negociaciones, diálogos tienen las suyas. Nosotros seguimos, es decir, el Gobierno continúa con el objetivo claro de continuar con las conversaciones políticas, con las negociaciones, buscando espacios de encuentro en el ámbito político. Queremos, obviamente, que la política se mantenga en la senda de la política y seguimos con el objetivo de seguir generando un Gobierno cuanto antes. Esta es la disposición que tiene el Gobierno en funciones y el partido, cuando sigue con sus conversaciones, sigue con sus diálogos con el resto de fuerzas políticas. No valoramos la dificultad que pueda haber en las conversaciones entre los distintos tribunales. Obviamente pertenecen al ámbito judicial y es ahí, en el ámbito judicial, donde han de encontrar su cauce. En relación a Puigdemont, que usted me dice, se le ha otorgado efectivamente una acreditación provisional por parte del Parlamento Europeo, pero también hemos oído al presidente del Parlamento Europeo ayer como pedía un informe a los servicios jurídicos del Parlamento para que le mostraran el alcance que tenía la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estamos a la espera. Como le digo, dejemos las cuestiones jurídicas en el ámbito de lo jurídico y en lo político, en lo que a nosotros concierne,
el Gobierno de España en funciones, con su presidente en funciones a la cabeza, seguimos en la conversación política, que es donde ha de canalizarse la política y es la que ha de encontrar esos espacios para poder seguir construyendo un futuro que nos permita salir de este bloqueo y de estos problemas que nos vamos encontrando. Hola, buenos días. Sobre la presencia de Puigdemont en la Eurocámara, me gustaría saber qué valoración hace el Gobierno desde el punto de vista político, si le tranquiliza o le preocupa que una voz con la fuerza que tiene Puigdemont en el mundo del independentismo pues tenga esta voz en el Europarlamento. Y luego ha dicho que la sentencia se tiene que analizar desde el punto de vista jurídico. Pero también es cierto que ayer la vicepresidenta Carmen Calvo dijo textualmente, creo, el Gobierno ayudará al Supremo a hacer cumplir la resolución de Luxemburgo. ¿Cómo interpretamos este ayudar al Supremo? ¿Qué significa? Y ya por último, teniendo en cuenta el respeto a la independencia judicial, sí que es cierto que este no es el primer revés que recibe el Supremo en todo este proceso, en estos meses. ¿Cree el Gobierno que el Supremo debería hacer algún tipo de reflexión también interna, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ya la abogacía del Estado que representa al Gobierno en junio defendió que Junqueras tenía que ir, o sea, debería ir, dejar que saliese a la cárcel para ir a Bruselas a recoger su acta? Gracias. La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es nuestra resolución. Es decir, España está en Europa y España se somete a la jurisdicción europea de los tribunales europeos por mor del cumplimiento y de los tratados internacionales. Por tanto, estamos en el ámbito europeo. Y si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice lo que dice en relación a una respuesta a una cuestión jurisdiccional, por cierto, prejudicial, que le plantea el Tribunal Supremo, es porque el Tribunal Supremo es garantista, porque afirma precisamente que la justicia española quiere aportar todas las garantías a las personas que está enjuiciando. Por tanto, el Tribunal Supremo cumple y nosotros respetamos las decisiones de los tribunales nacionales y, obviamente, de las supranacionales. Y lo que está haciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es contestar al planteamiento que le ha hecho el Tribunal Supremo de una cuestión prejudicial. En relación a lo que usted me dice de Puigdemont, como atendemos a las decisiones de los tribunales, Puigdemont se ha presentado en el Parlamento Europeo y ha recibido su acreditación provisional. Para la justicia española, y entiendo que para la justicia en general, Puigdemont tiene cuentas pendientes que obviamente tendrá que sustanciar. Por lo tanto, aquí seguimos en lo mismo en lo que estábamos. En relación a que el Gobierno, lo que usted me comenta de las declaraciones de la señora Calvo, lo que he de decirle es que efectivamente el Tribunal Supremo ha abierto, en atención a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha abierto un plazo de 5 días para que las partes que estuvieron en el proceso, y esas partes, como ustedes saben, son desde la defensa del señor Junqueras hasta la Fiscalía, hasta la Abogacía del Estado, hasta incluso Vox, presenten alegaciones en ese plazo. Estamos en plazo de presentación de alegaciones. Pues bien, la Abogacía del Estado está estudiando detenidamente, profusamente, es decir, con profundidad, está estudiando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene 24 páginas. Por tanto, ha de ser estudiada formalmente para aportar unas alegaciones fundadas conforme a la legalidad que aporten, si le vale la palabra, ayuden, aporten, sirvan al Tribunal Supremo
a la hora de materializar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, independencia judicial y vamos al camino político, que es lo nuestro. Sí, gracias. Respecto a la cuestión de la abogacía del Estado, lo que le quería preguntar es, entiendo que en el Consejo de Ministros habrán hablado del asunto porque el asunto se ha convertido en un elemento político, porque Esquerra Republicana dice que las conversaciones están bloqueadas hasta ver qué hace la abogacía del Estado. ¿Va a hacer la abogacía del Estado algo que ayude a la negociación con Esquerra Republicana o no? Le quería preguntar también si, en función de lo que ha dicho antes, si hay plan B. Usted dice que están buscando esta mayoría. La derecha quiere, si no, repetir elecciones. ¿Hay plan B? ¿Habría algún intento de convencer al PP y a Ciudadanos? ¿Tienen algo encima de la mesa para evitar esa repetición de elecciones? Y por último, le quería preguntar por una cuestión. Sabe que no nos gusta a los periodistas ser noticia, pero en las últimas semanas ha habido ya varias quejas de asociaciones con respecto a la comunicación del Gobierno y del PSOE. Ha habido quejas diferentes por motivos diferentes y ha habido varias polémicas. Quería saber si le preocupa al Gobierno la relación con la prensa, si van a hacer algo para mejorar la política y que no haya tantas quejas de las asociaciones. Gracias. Vamos a ver, la abogacía del Estado no forma parte del Poder Judicial, como usted bien sabe. No forma parte, no es Poder Judicial. La abogacía del Estado, sobre principios de legalidad, informará sus alegaciones, atendiendo al interés general. Y eso será lo que constituya el núcleo duro de la aportación que hará al Tribunal Supremo. Con respecto a plan B, no hay plan B. No hay plan B. No hay plan B. ¿Qué plan B? No hay ningún plan B. Es decir, miren ustedes, nosotros seguimos pidiendo lo que nos parece que es razonable. A estas alturas del proceso, del procedimiento, para no confundir con el proceso, a estas alturas del procedimiento, oiga, a estas alturas en las que estamos a finales de diciembre, tras recibir los resultados inequívocos de quién había ganado las elecciones del 10 de noviembre, no consideramos que haya fundamento razonable alguno para que algunas fuerzas políticas sigan manteniendo el bloqueo. Nos habría gustado que lo que hizo el Partido Socialista en el año 2016 hubiera hecho fortuna, se hubiera instalado definitivamente. Oiga, cuando no hay otra alternativa, permítase que el que ha ganado pueda gobernar, porque es necesario para el país. Pero no ha sido así. Esto, por cierto, debiera ser encauzado de una manera clara y nos evitaría algunos problemas. Debiera ser encauzado y nos evitaría algunos problemas. Pero esto no es plan B, porque es lo cierto, y estos son hechos ciertos, que cuando el Partido Popular termina su encuentro con el presidente de Gobierno el pasado lunes, sus declaraciones no invitan a pensar que haya podido cambiar de posición. Por lo tanto, esa vía es una vía inexistente hasta la fecha, aun siendo deseable que lo hubiera hecho, que hubiera cambiado de opinión. Con respecto a las asociaciones y a lo que usted me dice de relación con la prensa, yo he de decirles con entrañable afecto, voy a decir, que los que aquí estamos y el Gobierno en su conjunto somos gente que creemos en la libertad de prensa, y ustedes lo saben. Somos gente que creemos en la libertad de prensa, somos gente que creemos en las ruedas de prensa con preguntas, somos gente que creemos que la democracia precisamente se sustenta sobre dos columnas, y de esas dos, si alguna es más importante que la otra, es justo la prensa. Y se sustenta sobre la política y la prensa. Y tenemos una necesidad mutua. La prensa, ustedes necesitan de la política, porque si no, y nosotros necesitamos de ustedes. Y yo se lo he dicho en reiteradas ocasiones, yo necesito
su pluma, yo necesito su cabeza, necesito su voz, necesito que ustedes escriban y digan a la ciudadanía lo que nosotros hacemos. Pero fíjense si creemos en ello. Yo he procurado, vamos, y el secretario de Estado, atenderles en todo momento. Por aquí han pasado distintos ministros para hablarles de lo que ha parecido importante al Gobierno para mejorar la vida de la ciudadanía. Hemos, en fin, bueno, aquí estamos todos para juzgarlo, pero he pretendido contestarles lo más sinceramente posible, lo más genuinamente posible a sus preguntas. Y cada una de sus formulaciones suelen llevar un trípode, ¿verdad? Como se vienen manifestando. Lo que ocurre es que los ritmos de la política y los ritmos de la prensa son diferentes. Y eso ustedes lo conocen también. Es decir, ustedes requieren de inmediatez. La prensa, por su propia naturaleza, necesita la inmediatez. Sin embargo, la política tiene otros ritmos. Y muchas veces no se puede expresar aquello que todavía no ha sido creado. Las conversaciones, y les hablo, como bien saben, con la absoluta sinceridad, las conversaciones con ERC son conversaciones complejas. Es complejo. ¿Por qué? Pues porque se está intentando construir espacios que no estaban construidos, igual que cuando ocurre que necesitas construir un acuerdo cuando todavía no existe. Y hasta que no exista, no lo puedes comunicar. Por tanto, y es además deseable, para que efectivamente haya un resultado político eficiente, que las conversaciones, las negociaciones sean discretas, si bien el resultado ha de ser transparente. El resultado de los acuerdos ha de ser público. Y esa es la diferencia entre lo que es algo democrático y algo que tiene un importante déficit democrático. La conversación ha de ser discreta. Y claro, yo entiendo perfectamente que cuando las conversaciones, que han de ser discretas, no satisfacen muchas veces las preguntas que está en la propia naturaleza del periodismo recabar, porque necesita inmediatez, haya, bueno, pues esa especie como de decalaje, de disfunción entre los ritmos de unos y de otros. Pero tengan ustedes claro que, desde luego, en lo que yo voy trabajando, y es año y medio ya, toda la emoción, todo el objetivo, todo el trabajo ha estado puesto y por parte del secretario de Estado también, digo lo mismo, cuando hablo de mí hablo también de él, todo ha estado puesto en poderles dar respuestas que satisfagan la necesidad, porque lo que nosotros queremos es que la ciudadanía esté informada, lo mejor informada posible. Pero hay veces que no se puede responder acerca de aquello que todavía no existe. Y eso es lo que yo quería decirles. Por tanto, ¿qué es mejorable? En relación a la pregunta que usted me hacía, ¿qué es mejorable? Con toda seguridad. Con toda seguridad, todo es susceptible de mejora. Pero que el intento, el sustrato que ha estado ahí pivotando permanentemente ha sido el de ser transparente con los medios, el de poder contar aquello que hacemos. Si hiciéramos cosas que no pudiéramos contar, entonces no estaríamos haciendo nada bueno. Y ustedes pueden llegar a la consideración de que en año y medio se ha hecho bastante buen trabajo. ¿Puedo opinar de 20 minutos? Hola, buenas tardes. Quería volver a la abogacía del Estado porque, recordando que en junio ya también planteó una posición diferente a la Fiscalía y sí que considero que Junqueras debía salir de la cárcel para recoger su acta de eurodiputado, quería saber si ahora el Gobierno considera que hay circunstancias diferentes o si considera que la sentencia de Luxemburgo reafirma esta posición, si cabría esperar, por tanto, en esas alegaciones al Supremo un cambio de posición o no, que se mantenga en ello. Y sobre la investidura me gustaría saber si usted personalmente cree que el viernes que viene, 27 de diciembre, estaremos en una primera jornada de una sesión de investidura. Gracias.
Es evidente que el señor Junqueras estaba en prisión provisional y ahora no está en prisión provisional, sino que está con una condena firme del Tribunal Supremo. Esto no prejuzga para nada las alegaciones que pueda hacer la Abogacía del Estado, porque, como le digo, atender a 24 folios escritos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con distintas, haciendo cita, conectando con distintas sentencias, con distintos principios o autos de la justicia, supone un trabajo profundo acerca de lo que puedan ser sus alegaciones. Por tanto, no vamos a prejuzgar nada. Ya ha empezado su estudio y vamos a estar a lo que vaya avanzando o a lo que finalmente presente. Con respecto a la investidura, pues nada me gustaría más que decirle que bienvenida sea para cuanto antes, pero no puedo decírselo. No puedo decírselo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, portavoz. Sobre las alegaciones de la Abogacía General del Estado, como usted ha dicho que no es Poder Judicial y es un organismo que depende del Gobierno, le quería preguntar cuáles han sido las instrucciones que el Gobierno le ha dado a la Abogacía del Estado y si el Gobierno apuesta porque se empiece el proceso desde el principio, que la sentencia en lo que refiere a Oriol Junqueras pueda ser anulada y enviar todo el procedimiento al Parlamento Europeo para que sus derechos, que según la sentencia europea han sido conculcados, no lo sean en un nuevo procedimiento. Y si para esto hay tiempo, para que la Abogacía del Estado, que dice usted que está en estudio, si hay tiempo para que la Abogacía se pronuncie antes del día 23, que es cuando Esquerra tendría que dar un sí al Gobierno para que la investidura pudiera ser la semana que viene. Gracias. Discurre usted mucho, señora Castro. La Abogacía del Estado no es Poder Judicial, pero el Gobierno no le da instrucciones ad hoc a la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado se rige por los principios de legalidad, obviamente, que corresponde y siguiendo y buscando el interés general. Por tanto, no hay ninguna instrucción al respecto. También he de decirle que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni analiza ni se pronuncia sobre la sentencia del 14 de octubre. Por tanto, dejémoslo ahí. Sí, portavoz, buenos días. Le quería hacer dos preguntas, pero a partir de la contestación que le ha dado el compañero Carlos, por lo que le comentaba de los medios de comunicación, sí que le quería hacer algún apunte, porque como reflexión, para que lo sepa, las limitaciones de preguntas en las ruedas de prensa vienen de bastante atrás y creo, simplemente se lo quería hacer como apunte, que nada tiene que ver con las negociaciones para formar gobierno, que a los compañeros periodistas gráficos no se les esté permitiendo el acceso a las reuniones que se están celebrando esta semana en el Congreso de los Diputados. Creo que son cuestiones diferentes. Nosotros respetamos y contamos que ustedes entienden que debe haber discreción en estas negociaciones, pero creemos que son dos cosas diferentes. Hay una parte de crítica a su política de comunicación, puede haberla, pero este es un asunto diferente, creemos que afecta al trabajo de compañeros, en este caso los periodistas gráficos, y se lo quería hacer llegar. Y luego las preguntas en sí, vinculado a lo que le preguntaba a Yolanda al principio, simplemente, ¿no cree el Gobierno de verdad que a partir de la sentencia que conocimos ayer, el fallo que conocimos ayer, es más difícil poder ponerse de acuerdo con el partido del señor Junqueras o si efectivamente creen que no tiene ninguna afectación? Y luego es casi una inquietud, para ver si yo lo puedo entender. Ustedes dotan de un marco positivo su contacto con Esquerra Republicana, hablan de abrir una nueva etapa, de diálogo, intentan plantear eso en unos términos que entiendo que ustedes piensan que es
lo positivo para el país, ¿no? Abrir esa nueva etapa. Pero luego insisten en pedir la abstención del Partido Popular y Ciudadanos como mecanismo para comenzar la legislatura cuanto antes. Entonces, partiendo de la base de que estos partidos han decidido que no, yo lo que sí que le quiero preguntar es cuál es la preferencia del Gobierno. Si el Gobierno preferiría que hubiera una abstención de la derecha y no tener que llegar a un acuerdo con Esquerra, lo cual no sé si casa muy bien con estar generando una expectativa tan positiva a partir de los encuentros y de un eventual pacto con los independentistas catalanes. Gracias. Pues mire, con la misma sinceridad con la que usted me ha hablado, que yo le agradezco, voy a intentar responderle. En primer lugar, le agradezco el deslinde que ha hecho en relación a la política de comunicación referida al tema de gráficos y entendiendo que efectivamente desde esta mesa o desde otro lugar no podemos hablar de las conversaciones políticas, de los diálogos entre RC y el Partido Socialista hasta que no haya un resultado. Intentaremos, por todos los medios en relación a lo que usted ha dicho, mejorar lo que sea susceptible de mejora, pero está bien escucharlo. Obviamente, a cualquiera se le ocurre que efectivamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, que ha permitido que determinadas fuerzas independentistas ayer la percibieran como una victoria personal, pues establece algún obstáculo o pone algún pormenor en lo que significa el camino que veníamos construyendo. Estas negociaciones para nada se van a ver obstaculizadas en su resultado final, por lo que al Partido Socialista Obrero Español se refiere. Y he visto esta mañana que el propio Junqueras, y esto simplemente es una lectura, no es una portavocía de Junqueras, afirma que las negociaciones han de seguir. ¿Por qué? Porque si durante mucho tiempo hemos estado afirmando que el tratamiento de la cuestión de Cataluña se estaba judicializando cuando debiera seguir un camino político, ahora que podemos tener un camino político, ¿lo vamos a judicializar? Sigamos el camino político. Ese es el camino que encuentra espacios. Por tanto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debe ser y no es por parte del Partido Socialista ningún obstáculo para seguir construyendo políticamente el encuentro que estamos trabajando, que se está trabajando. Un encuentro de diálogo, de distensión territorial, de diálogo territorial dentro de la ley. Esto es importantísimo. Entonces, si Junqueras dice lo propio, que entiendo que es RC, pues no habrá ningún obstáculo. Se percibirá que esto se corresponde con la conversación de los tribunales. Con respecto a lo que usted me dice del Partido Popular y de Ciudadanos, es que ambas cosas debieran ser posibles a la vez. El Partido Popular y Ciudadanos tienen la obligación de desbloquear este gobierno, porque si no, lo contrario es verdaderamente desentenderse de los problemas del país. Ellos son parte alícuota de responsabilidad, forman parte de los 350 escaños. Y al mismo tiempo es necesario abrir un espacio de encuentro político con ERC y con todo el mundo independentista, porque los problemas políticos solo se resuelven por las vías políticas y son los problemas políticos los que están generando los problemas de convivencia. Los problemas de convivencia generan un problema político y eso solo se puede resolver a través del diálogo. Un diálogo que tiene que ser legal, un diálogo que tiene que ser seguro. Sí, portavoz. Nos está diciendo usted que hay que separar la política y el terreno judicial, pero después de que ayer Esquerra pidiera un pronunciamiento claro de la abogacía, usted ha comenzado hoy su intervención
hablando de la separación de poderes. Entonces, yo quería preguntarle si el Gobierno teme que un pronunciamiento del Tribunal Supremo en contra de la excarcelación de Junqueras, que es lo que está pidiendo su defensa, haga naufragar definitivamente las conversaciones con Esquerra, si esto es lo que usted está tratando de evitar hoy con esta reflexión sobre política por un lado, terreno judicial por otro. Y luego, en segundo lugar, le quería preguntar, puesto que no estamos ante una investidura en ciernes por los datos que usted misma nos está dando, ¿no?, de obstáculos después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿qué movimientos va a hacer el presidente Sánchez para intentar sacar adelante la investidura en los próximos días? En el encuentro político entre dos partes, como es el Partido Socialista Obrero Español y ERC, no se atisban obstáculos, habida cuenta de que el Partido Socialista Obrero Español está de acuerdo con continuar trabajando el camino político y ERC, por lo que acabo de leerle a Junqueras, también. Por lo tanto, ahí no es donde se atisban los obstáculos. Están como en la opinión pública. La necesidad es de que cada cosa se canalice por su lugar. Es decir, los temas de conversación judicial han de ir por los canales de los tribunales, los temas políticos por los cauces políticos. El Gobierno en funciones no ha renunciado para nada a poder conseguir la investidura a final de año. No ha renunciado, no renuncia. No renuncia. Estamos trabajando para ello, se trabaja para ello. ¿Quién está trabajando? Las fuerzas políticas que están, obviamente, hablando. Se trabaja para ello. Si bien es muy importante que entendamos y que verdaderamente seamos eficaces en la comunicación, de que una vez más y ante esta oportunidad que se nos presenta con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que es jurídico no se plantee como obstáculo político, porque hay una oportunidad de efectivamente tratar la cuestión catalana desde los cauces políticos. Y dejemos a los tribunales en conversación con los tribunales, porque lo que se está tratando de resolver es esa cuestión prejudicial que alcanza al valor de la inmunidad en un momento determinado del señor Junqueras, que es la pregunta que le hace el Tribunal Supremo al Tribunal Europeo, pero no se analiza ni se pronuncia el Tribunal Europeo por lo que es la sentencia de octubre. Por tanto, no convirtamos en obstáculo lo que no es, lo que no debe ser. Aprovechemos la oportunidad para seguir tratando políticamente los temas que afectan a la cuestión catalana, hacer un diálogo territorial, buscar la distensión territorial y no llevando a lo judicial, ya ha sido bastante la herencia que se nos ha dejado, que es la sentencia del 14, por haber tratado lo que era político por el ámbito judicial. Dejemos lo judicial en manos de los tribunales y sigamos por la vía política. Y esto, que es voluntad del Partido Socialista y, en fin, y del Gobierno en funciones, por eso yo hablo como Gobierno en funciones, parece ser que también es voluntad, por lo que he leído de Junqueras, y ustedes lo habrán leído, de lo que significa Junqueras. Por tanto, vamos a tratar de trabajar con eficacia para la sociedad y genuinamente para lo que es útil para la sociedad española. No convirtamos en obstáculos lo que debiera ser tratado judicialmente en el ámbito de los tribunales y que ellos determinarán. Sigamos por la política en lo que a la política se refiere. Vamos a terminar con un último turno. Sí, buenas tardes, portavoz. Yo voy a intentar ir a por alguna concreción de todas las reflexiones que hemos hecho hoy. En este momento, ¿es asumible para este Gobierno la excarcelación de Oriol Junqueras para favorecer la investidura del candidato?
Esto es como el corolario de la política y de la justicia. Mire usted, vuelvo a decirle lo mismo. Es decir, el gobierno en funciones trabaja en el ámbito político. De ninguna de las maneras va a aceptar ninguna conexión, ni ninguna interferencia, ni ningún condicionamiento, ni de la política a la justicia, ni de la justicia a la política. Seguimos trabajando en el ámbito político, y en el ámbito político seguimos trabajando con el ánimo de poder tener un gobierno cuanto antes, mejor la semana que viene que la siguiente, y si ese ánimo es adecuadamente compartido, como parece por las declaraciones del señor Junqueras, por la otra parte de la negociación, esto llegará a buen término. Nada más y muchas gracias.